transcurren tan rápidamente y vamos al análisis. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, es periodista, escritor, es profesor, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Nos acompaña, por supuesto, desde Argentina. Profesor Bernardo, bienvenido a este programa especial, a esta transmisión de Telesur Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Qué tal, Saraí? Un placer estar con ustedes en esta jornada. Muchísimas gracias. Quiero comenzar primero, por supuesto, conociendo en su reflexión como argentino, que además toma el pulso permanente de la política interna del país, esta jornada con este ingrediente de último minuto, esa información que ha circulado ya en medios locales de esta denuncia de una probable bomba dentro de Casa Rosada, la casa presidencial. Bueno, habrá que ver qué asidero tiene esta denuncia. Probablemente haya sido simplemente una amenaza anónima, pero en el marco de que hay un candidato, Javier Milei, que habla de dinamitar instituciones del Estado, ¿no? Y que hoy seguramente hará una elección importante en esta PASO. Entonces, esta amenaza de bomba se da en ese marco, en el marco de un candidato que habla de dinamitar el Banco Central y otras instituciones del Estado, de una candidata como Patricia Burlich, que habla también de violencia, de represión al campo popular y de hacer desaparecer al kirchnerismo, de un candidato a vicepresidente que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, que es el gobernador de Jujuy, que está reprimiendo ferozmente a los pueblos originarios, a los maestros, a los sectores populares en la provincia de Jujuy, en ese contexto que no tiene nada que ver con justamente lo que estamos festejando este año, ¿no? La recuperación de la democracia, 40 años de recuperación de la democracia, es un contexto lamentablemente en el que aparecen todos estos discursos violentos, autoritarios y antidemocráticos. Así es, y es importante en esa medida, Héctor, tomar en cuenta el porcentaje de votación que hasta este momento se ha reportado, más del 68%. ¿Cómo podríamos evaluar la participación de la población argentina tomando en cuenta aquellos ejes que de alguna manera hoy más están en bogas de análisis? Hablamos de tema economía, de tema seguridad. ¿Cuáles son aquellos elementos que mueven a la población argentina para ejercer en esta jornada su voto en las PASO? Eh, hola. Héctor, le escuchamos muy bien, adelante. Hola, hola. Héctor, le escuchamos, hemos perdido Hola, comunicación hola. con nuestro Ahora. invitado. ¿Sí? ¿Le escuchamos? ¿Pudo escuchar nuestra consulta? Se la reiteramos. Le reiteramos la consulta. Tiene que ver justamente con este 68, más del 68% de los argentinos que han ejercido su voto hasta este momento. Y bueno, vamos a consultarle a nuestro invitado sobre cuáles son aquellos elementos que han motivado, fundamentalmente tomando en cuenta estos ejes que mencionábamos, el ámbito económico y el ámbito de la seguridad. Claro, son una serie de hechos a partir del número de participación, el nivel de participación, además comparativa con las PASO de hace 4 años, que estaba sobre el 70%. Profesor Bernardo, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Bien, la consulta de Saraí, se la transmitimos de nuevo, es ¿usted cómo evalúa hasta lo que se conoce en este momento, hasta esta hora que ha hablado la Cámara Electoral, del nivel de participación y siempre comparándolo con la de hace 4 años? Es un nivel de participación más bajo que el de hace 4 años. Hubo mucha apuesta de los medios hegemónicos de comunicación a que esto sea así. Se estuvo fomentando el discurso anti-participación, antidemocracia, el discurso del desaliento, como dice el doctor Fernando Buenavad, un desaliento inducido, ¿no? Que desde el bombardeo constante de los medios hegemónicos de comunicación se trata de instalar para golpear a la democracia, porque mientras menos participación de la gente haya, más poder toman los grupos concentrados de los medios, de la economía, los grupos concentrados que no quieren que el pueblo decida su futuro.
Pero también esta baja participación tiene que ver con los niveles de desilusión que se ha producido en el pueblo argentino, primero con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, que tras los 10 años los 12 años de kirchnerismo, Macri llegó prometiendo que iba a mantener todo lo bueno que se había hecho y iba a cambiar solo aquellas cosas malas, y lo primero que hizo fue retroceder en un montón de logros que se habían construido durante el kirchnerismo. Y después también una desilusión con el gobierno de Alberto Fernández en la imposibilidad de haber controlado la economía. La gente votó al gobierno de Alberto Fernández ilusionado, esperando que haya una recuperación económica. Siempre uno expresa su voto ilusionado con un horizonte de mejora en lo social, de mejora en lo económico, de mejora para su familia, y esto por distintos motivos, ¿no? Por una herencia terrible que dejó Mauricio Macri, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, esta enorme y brutal deuda que nos tiene apresados a todos los argentinos, la pandemia, los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, pero más allá de eso también hubo falta de reacción en muchos aspectos del gobierno argentino. Recordemos que tenemos una inflación de alrededor del 120%, que es una inflación muy superior a cualquiera de los países de la región, que también sufrieron la pandemia, que también sufrieron los efectos de la guerra, que no tienen sin duda este golpe durísimo que es el endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional y el condicionamiento que el Fondo Monetario Internacional le pone a esta economía, pero faltó hay alguna reacción para enamorar al pueblo argentino. El campo popular va a tener que hacer una fuerte autocrítica sobre esto. Los niveles de participación bajos tienen que ver con esto, y también el voto que se ha ido por derecha a personajes como Javier Milei también tiene que ver con esto. Leonardo, usted toca el asunto central y es esta enorme deuda de más de 45.000 millones de dólares que obtuvo, que contrajo el expresidente Macri, pero al fin y al cabo todos los y todas las argentinas tendrán que pagarla, de 45.000 millones de dólares. En este momento, cuando estamos en el marco de estas PASO, que sin duda son un termómetro para lo que viene en próximo mes de octubre, ¿qué es en ese mismo sentido lo que está en juego cuando hay dos coaliciones que se la juegan por lograr que se acabe de alguna manera con ese desencanto de la gente, por ver a cautivar a los y las electoras, la coalición de Juntos por el Cambio o Unión por la Patria, con esa realidad, esa enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional que hasta ahora no ha encontrado una salida? Bueno, lo que está en juego, entre otras cosas, en relación con esa enorme deuda, es quién se va a hacer cargo de la deuda, quién va a pagar la deuda y cómo se va a pagar esa deuda, que incluso muchos especialistas señalan que es impagable, por lo menos en los plazos y en las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino en el primer acuerdo con Mauricio Macri, pero también en la renegociación que hubo con el gobierno de Alberto Fernández. Es una deuda impagable, pero sobre qué espaldas va a caer esos compromisos de esa deuda. Va a caer sobre la espalda de los trabajadores, que es lo que nos está planteando Juntos por el Cambio, tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, que siempre favorecen a los grupos concentrados de la economía, que siempre favorecen a los sectores más poderosos, por más que en su discurso ellos en campaña digan una cosa, después en su accionar claro y concreto, que ya lo hemos visto y lo hemos vivido en sus participaciones en los gobiernos, en el gobierno de la Alianza, que terminó con el estallido social del 2001, donde tanto Larreta como Patricia Bullrich eran funcionarios de ese gobierno que ajustó al pueblo argentino, que le quitó recursos a los trabajadores, a los jubilados, a los docentes, a las fuerzas de seguridad, que incluso incautó
los recursos que tenían los pequeños ahorristas en los bancos, y todo eso que se llamó el corralito, ¿no? Aquella incautación de los dólares que los argentinos tenían en los bancos, y que llevó al estallido social cuando se unieron el sector popular que hacía los piquetes y los sectores de la clase media que salieron a protestar con sus cacerolas. Y en aquel momento se denominó piquete y cacerola, la lucha es una sola, era la frase que se escuchaba en las calles de Argentina. Bueno, en ese gobierno que ajustó brutalmente y que nos propone volver a ajustar, estaban Larreta y estaban Patricia Bullrich. Y en el gobierno de Unión por la Patria, en el gobierno hoy del Frente de Todos, pero que ahora se llama Unión por la Patria, proponen intentar otras alternativas, que es buscar una nueva renegociación, buscar nuevos socios, buscar nuevas alternativas, salir en conjunto con América Latina, y que este endeudamiento brutal, que sin duda va a seguir golpeando a los argentinos, golpee menos a los que menos tienen. Un elemento importante que también nos interesaría analizar con usted tiene que ver con la visión de país que proponen estos candidatos, precandidatos para las próximas elecciones. ¿Se está viendo a una Argentina de manera unida o se está simplemente privilegiando departamentos, espacios específicos como, digamos, la ciudad de Buenos Aires? Eran una de las críticas que surgían en relación con la inversión económica para territorios no tan favorecidos como la ciudad capital. ¿Cómo lo ve usted desde las propuestas presentadas por los que hoy están formando parte de esta boleta de votación? Lamentablemente el electorado argentino, influido por todo este contexto que traté de describir, pero también por los medios hegemónicos de comunicación que han hecho un bombardeo sistemático en cada uno de sus programas, un bombardeo sistemático que aparece no solo en los programas de noticias, sino también en los programas que parecen no tener nada que ver con las noticias, que hablan del espectáculo o que hablan de la vida cotidiana, pero que constantemente están machacando contra el gobierno de Alberto Fernández, o contra el campo popular, o contra los sectores populares cuando se organizan. Entonces se ha construido una demonización de todo lo que es el campo popular, que no lo ha sabido enfrentar, que no ha sabido enfrentar ese discurso para mostrar que la unidad, que la ilusión de construir una patria para todos es lo mejor que podemos tener. Bueno, ese bombardeo constante ha corrido al electorado en general hacia la derecha. Hoy vamos a ver, cuando estén los números finales, un gran número entre lo que es Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei. E incluso dentro de Unión por la Patria, el candidato que representa a ese espacio es el candidato más de derecha dentro de ese espacio. Entonces vamos a ver todo un corrimiento del electorado argentino hacia la derecha, y no hacia discursos más populares, más de salir en conjunto, más de construir lo que se hizo durante esos 12 años de kirchnerismo, recuperar esa magia y todo lo que ilusionó a los sectores jóvenes. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se recuperó la política como una herramienta de transformación, y los jóvenes volvieron y retomaron la política como una ilusión, como un elemento para generar esperanza. Y ahora, con este bajo nivel de participación, vemos que los jóvenes han sido parte de los que no participaron de esta votación, y también han sido gran parte de los jóvenes los que votaron a Javier Milei y a los discursos de odio y reaccionarios que están apareciendo en la Argentina. Entonces hubo una desilusión y hubo una despolitización de esos jóvenes. Hay que volver a enamorarlos de la política, el periodismo y la docencia, que es lo que me toca a mí. Tienen un elemento en común, que es la pedagogía. Hay que ver cómo explicarle a los jóvenes y a toda la sociedad por qué hay que construir un país más unido. La política y la democracia vistas como la búsqueda del bien común para todos, sin esto que estamos observando,
las expresiones racistas, de odio, la violencia. Estamos observando hace como tan pocas horas fue asesinado, porque bien veíamos cómo la represión mata el activista social Facundo Molares. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir revisando ahora.